Buenos días. Estamos muy felices de llevar a cabo este homenaje merecido, muy merecido, al doctor Salvador Vázquez Vallejo, distinguido profesor de Relaciones Internacionales y Derecho en nuestra facultad. Para la realización de este evento nos acompaña el homenajeado, el doctor José Jesús Salvador Vázquez Vallejo, también nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el doctor Luis Ochoa Bilbao, colegas y amigos del doctor Vázquez Vallejo, la doctora Patricia Moreno Rosano, el doctor Juan Pablo Prado Layande y el doctor José Roldán Chopa. También nos acompaña el maestro Eduardo Talavera Sardaneta en su calidad de coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de nuestra facultad, a quien agradecemos la transmisión en Facebook también de este evento. Gracias, Eduardo. Igualmente nos acompaña tres distinguidos egresados de nuestro programa de licenciatura en Relaciones Internacionales, quienes inmediatamente se sumaron a este evento al saber que este se realizaría. Todos ellos estudiantes de doctorado actualmente. Nos acompaña Estefanía Tapia Marchina, Rogelio Regalado Mújica, quien fue además coorganizador junto conmigo de este evento, y Eduardo Sili Apango. Mi nombre es Adriana Esletza Ortega Ramírez, actual coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, desde donde acogimos la iniciativa de los profesores para realizar este homenaje al doctor Salvador. Iniciaremos entonces el evento escuchando las palabras de nuestro director, el doctor Luis Ochoa Bilbao. Adelante. Adriana, muchas gracias. Primero decir que este es un homenaje al que convoca la Academia de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y el núcleo básico de docentes que trabajan en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, porque consideraron relevante reconocer el trabajo y la trayectoria del doctor Salvador Vázquez Vallejo, quien fue uno de los fundadores de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Al menos consolidó el trabajo de esa licenciatura cuando en el 2000, poco después del 2007, fue presidente de la Academia de Relaciones Internacionales y se tuvieron que realizar muchos ejercicios de actualización de los programas docentes. Pero antes de eso, el doctor Vázquez Vallejo ya había tenido una trayectoria importante en la universidad y en la Facultad de Derecho, que luego se convertiría en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Con el doctor Salvador Vázquez Vallejo tuve yo la oportunidad de colaborar como coordinador en su momento de la licenciatura en Relaciones Internacionales cuando llegué en el 2007, y con él y junto con la doctora Patti Moreno pudimos echar a andar esta renovación de los programas y planes de estudio contemplados en el modelo universitario Minerva, que de alguna forma siguen vigentes en la actualidad. Entonces tuvimos varias discusiones sobre la cantidad de horas que requerían los programas, las materias, el mapa curricular. Tuvimos que trabajar con la Vicerrectoría de Docencia y realmente fue un periodo muy constructivo porque eso es lo que ha permitido cristalizar lo que es la licenciatura en la actualidad y dar pie a un nuevo programa que es el de la maestría, en la que también el doctor Vázquez Vallejo colaboró y se sumó, y programa del cual ha sido docente y director de tesis y del que formó parte del comité académico durante 2 años. Es decir, la trayectoria del doctor Vázquez Vallejo ha sido muy amplia, tanto como estudiante, insisto, como profesor en la universidad y sobre todo en la licenciatura de Relaciones Internacionales ha sido muy productiva. Y por eso celebro que los compañeros y las compañeras de la licenciatura y de la maestría hayan decidido realizar este homenaje. Este homenaje es, y voy a leer lo que tenemos en una placa que le mandamos a hacer al doctor José de Jesús Salvador Vázquez Vallejo. Es un homenaje, es un reconocimiento por 40 años de servicio y aportaciones como profesor investigador en los programas de la licenciatura en Relaciones Internacionales, posgrado en Derecho, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Esto lo estamos firmando el 2 de marzo del 2021 y con esta placa queremos darle un pequeño pero significativo reconocimiento al doctor Vázquez Vallejo por tantos años
de Trabajo y de Servicio a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Facultad de Derecho, luego a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también a los programas de Relaciones Internacionales. Gracias, Adriana, por concederme la palabra. Muchas gracias, doctor Luis Ochoa Bilbao. Vamos a leer un poco de la trayectoria del doctor Salvador Vázquez Vallejo. Ya nos adelantaba nuestro director, el doctor José Jesús Salvador Vázquez Vallejo, es abogado, notario y actuario por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y obtuvo por parte de esa universidad medalla al mérito universitario por las calificaciones obtenidas en sus estudios de posgrado. Entre sus obras destacan los libros El pensamiento internacional de Octavio Paz, así como el libro Contribuciones de la doctrina y el pensamiento internacional mexicano a la teoría normativa de las relaciones internacionales, en la obra de Manuel Tello Barraud y Emilio Orrabaza. Algunos momentos destacados de su carrera han sido que fue abogado postulante de 1980 a 1994, especializado en la defensa de presos políticos y asesor al frente del Frente Nacional contra la Represión, coordinador en nuestra facultad del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de 1989 a 1991, fundador y miembro del Consejo Editorial de la revista Investigaciones Jurídico-Políticas Tlamelagua, nuestra querida revista Tlamelagua, profesor de la licenciatura en Derecho, también en otras licenciaturas como Consultoría Jurídica y Relaciones Internacionales, así como el posgrado de Derecho en nuestra facultad. Igualmente, fue presidente de la Academia de Profesores de Relaciones Internacionales, como bien lo señalaba el doctor Luis Ochoa, y ahí tuvo una destacada participación. Fue secretario de Investigación y Estudios de Posgrado en nuestra facultad, líder e integrante del cuerpo académico de Derecho y Teoría Internacional, donde desarrolló la línea de investigación sobre teoría internacional y derechos humanos, y también fungió como integrante del Comité Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Para los programas de Relaciones Internacionales, tanto la licenciatura creada en 1999 como nuestra maestría que inició operaciones en 2016, el doctor Vázquez Vallejo pues, fue un pilar fundamental. En el caso de la licenciatura, 4 profesores fueron la base. El doctor Paulino Arellanes, el maestro Marco Contreras, quien tuvo una muerte prematura siendo aún el primer coordinador de la licenciatura en RI, la maestra Ángeles Córdoba y el doctor Salvador Vázquez Vallejo. Para las primeras generaciones de la licenciatura en RI, como decía nuestro director, las clases de teorías de RI impartidas por el doctor Salvador, pues fueron fundamentales, ¿no? Porque lo recuerdan mucho y estuve haciendo como esta investigación, ¿no? Con ellos, como un profesor muy metódico, muy preciso, muy organizado, ¿no? Que enseñaba con mapas mentales, con gráficos y que buscaba materiales y lecturas para los estudiantes que eran muy difíciles de conseguir en aquellos años, ¿no? Las primeras clases de teorías de RI pues eran al principio de la carrera y al cierre de la licenciatura con la asignatura de teorías contemporáneas de las relaciones internacionales, lo cual permitió que los egresados, los primeros egresados pudieran tener las bases de su formación como internacionalistas. Como presidente de la academia y también participando en ellas, que muchos de nosotros como profesores aprendimos mucho de él, gracias a su iniciativa, la academia está unificada y no se dividió en temas o áreas. La academia pudo consolidarse realmente como un espacio democrático y deliberativo, ¿no? En nuestra academia de RI es ejemplar por eso. En la maestría en RI Derechos Humanos también le debemos mucho, el primer proyecto donde se sientan las bases conceptuales del posgrado vinculando justo las RI y los derechos humanos, pues es la base del plan de estudios y evidencia sus contribuciones. Ese primer plan de estudios refleja las aportaciones del doctor Salvador, pero también pues, de los profesores aquí presentes, ¿no? El doctor Luis Ochoa, la doctora Pati Moreno en el currículum que tiene finalmente el primer programa del posgrado, y el doctor Juan Pablo Prado para las áreas de cooperación internacional. Entonces, por eso le agradecemos mucho y
felicitamos al doctor Salvador Vázquez Vallejo por haber cumplido 40 años de trayectoria en nuestra universidad y también por las contribuciones destacadas a los programas de relaciones internacionales de nuestra facultad. A continuación, vamos a escuchar algunos de nuestros distinguidos egresados de la licenciatura. Vamos a escuchar en primer término a Estefanía Tapia Marchina, quien actualmente desarrolla estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante, Fanny. Muchas gracias, doctora Adriana, y de verdad que es un gusto poder verles a todas y a todos hoy y recordar los tiempos que con mucho cariño tengo en mi corazón y que sin duda compartirán el sentimiento mis colegas egresados y egresadas que nos cambiaron la vida y nos forjaron el rumbo. Y por supuesto, ¿qué decir de las clases con el doctor Vázquez Vallejo? De verdad, primero que nada, es un honor compartir, la mesa virtual del día de hoy con ustedes y estoy agradecida por la invitación y honrada de poder homenajear a un profesor de semejante trayectoria e impacto. Y yo de verdad que nunca voy a olvidar mi primer día de clases con el doctor Salvador. Me acuerdo de la primera impresión. Yo era esa clásica alumna que se sienta en las filas primera, segunda o tercera, y me acuerdo verlo entrar con su maletín en la mano, ponerlo en el escritorio, sacar plumón y borrador, y sin ningún otro material, desarrollar todo un mapa conceptual, empezando la clase de tal forma que, yo me quedaba impresionada, ¿no? Todavía ahora pasando, pues ya 10 años de aquellos tiempos, que me toca estar de repente del otro lado del aula, en mis inicios como docente, todavía me parece enigmática la habilidad del doctor Salvador para exponer una clase con el único material siendo su mente. Con especial cariño recuerdo la clase que mencionaba ahorita la doctora Sletza, de teorías contemporáneas de las relaciones internacionales, en donde el doctor Salvador Vallejo me ayudó a afianzar la razón por la que yo estudié relaciones internacionales, ¿no? Y que era un poquito más allá de solo entender el complejo escenario internacional, sino de poder poner un granito de arena. Y en eso estoy muy agradecida por la paciencia con la que atendía el doctor Salvador mis múltiples preguntas y reflexiones en voz alta en el aula. Pero de verdad que un profesor así es necesario aprovechar y aprender lo más posible en los escasos meses que un cuatrimestre nos puede proveer. Y de verdad aprovecho para agradecer al doctor Salvador por esa disponibilidad y apoyo al cuerpo estudiantil, su solidaridad con socializar conocimientos que sin duda no vinieron gratis, ¿no? Sino que son de una vida incesante de lectura, análisis y enseñanza, como bien ahorita el doctor Ochoa Bilbao y la doctora Adriana Sletza nos recordaron esos 40 años de trayectoria. Todavía más cuando salí de mi alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, valoré más clases con el doctor Salvador Vázquez Vallejo y con el resto del profesorado de excelencia que tiene nuestra facultad. Ya durante mis estudios de posgrado en otros espacios, se ha reforzado mi gratitud y mi orgullo de ser egresada de esta licenciatura en Relaciones Internacionales. Y porque más que prepararme con las teorías, las metodologías y las habilidades prácticas para este mundo cambiante, algo especialmente valioso que me ha acompañado como legado de mis estudios en esta facultad es la capacidad de pensar de manera crítica, de usar esas herramientas para evaluar y proponer, de ver más allá de la apariencia y de ver el mundo y no conformarnos con él. En ese sentido, quiero reiterar el agradecimiento al doctor Salvador Vallejo por abrir camino a esas nuevas miradas a través de la enseñanza, que cambian incontables vidas, estoy segura que no soy la única, y que prepara estudiantes para los retos del mundo actual. De hecho, recordar sus clases me remite a una de mis frases favoritas de Carlos Marx, que está en los manuscritos económico-filosóficos. Y bueno, cito tal cual. La crítica no arranca de las cadenas las flores imaginarias para que la humanidad soporte las sombrías y escuetas cadenas, sino para que se las sacuda
y puedan brotar flores vivas. Muchas gracias, doctor Salvador Vázquez Vallejo, por demostrar con el ejemplo que estudiar y enseñar relaciones internacionales es mucho más que entender el complejo escenario global que nos toca vivir. Es promover ese análisis crítico, es no conformarnos y, sobre todo, formar nuestros relevos generacionales para que un día no tan lejano, las y los internacionalistas apoyemos a transformar este mundo en una realidad más justa y equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny, por tus palabras. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien, ahora vamos con la participación de Rogelio Regalado Mujica, también egresado de Relaciones Internacionales y actualmente profesor de Teorías de Relaciones Internacionales. Justo organizamos este horario, este día, ¿no? Porque es la clase de teorías de RI de la licenciatura que él imparte, precisamente para que los estudiantes jóvenes pudieran presenciar este homenaje. Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Adriana. Pues igualmente que Fanny, muy contento de estar en este homenaje, muy contento de ver a las personas que le acompañan y que nos podemos hacer un punto de encuentro para finalmente agradecer toda esta labor docente, la trayectoria y, como bien decía Fanny, este compromiso que finalmente va mucho más allá de solamente el tiempo que se dedica en el aula, sino que sabemos que son muchas horas invertidas de tradición, no solamente de lecturas y reflexiones, sino también de lucha. Y a mí eso me parece que se debe de destacar en la labor de una persona como el doctor Salvador Vázquez Vallejo, que definitivamente hace ecos en lo que uno va viendo conforme van pasando las clases y que termina por moverte las entrañas. Y creo que esos son los profesores que uno termina por valorar para toda la vida y que intenta también hacer como una especie de homenaje en cada una de las clases que va dando, si es a esto a lo que quiere dedicarse o en general en su práctica profesional y no solamente en un día especial como este, en el que lamentablemente pues las condiciones no nos permiten abrazarnos y estar ahí para agradecer así de frente como se podría, pero igualmente los espacios se darán y estaremos para poder hacerlo de esa manera, aunque por ahora no era suficiente, pero por lo menos era necesario tener que decirle esto así con las personas que podamos congregarnos alrededor de su trayectoria. Y igual que Fanny, a mí también me da mucho gusto porque también me acuerdo de la primera clase. De hecho, creo que Fanny y yo tomamos esa clase juntos. Entonces, igual fue muy interesante porque también así como ella, yo recuerdo una imagen muy similar y también recuerdo que era una clase muy densa, ¿no? Y muy compleja. Y recién ingresado para la licenciatura, eso puede ser muy desafiante y uno puede pensar así mil veces como, ¿qué estoy haciendo en un lugar como este? Pero poco a poco uno va entendiendo que esa densidad no solamente tiene que ver con una persona que tiene un nivel de erudición que te impacta en determinado momento, sino que también hay una lección bien importante y es que las clases son complejas porque la realidad es compleja y no hay atajos para desenmarañar esto. No hay una forma de hacer las cosas más sencillas también con definiciones simples o que se vayan por las ramas y que no nos obliguen a agarrarlas al toro por los cuernos y pensar que esto es a lo que tenemos que enfrentarnos. Y no solamente es un desafío intelectual, sino es un desafío de un mundo que está en un problema cada vez más complejo y que múltiples crisis se nos van enfrentando y tenemos que encontrar alguna manera de zafarnos. Y creo que esa insistencia nos ha llevado a pensar también en un desafío que tiene que ver con la labor en la academia. Cuando nosotros pensamos cómo se va articulando en general una propuesta de neutralidad o de separación entre una labor política y una labor académica, creo que una buena lección es encontrar en personas como el profesor Vázquez Vallejo la insistencia en decir que no, que en realidad nuestro compromiso no tiene que estar aislado, sino que más bien se tiene que vincular con un mundo en el que socialmente nuestro núcleo experiencial se va reflejando. Y a mí entonces también me parece muy importante que estas clases y la intención de la disciplina tiene que ver con la negación. Y precisamente es esa negación de la que también nos comentaba Fanny, de poner el acento en la crítica y no el pensamiento crítico como simplemente preguntar cuál es la naturaleza de una cosa u otra, sino de rechazar, de decir que estamos inconformes con lo que tenemos y que queremos algo distinto y que nuestras aspiraciones están por ahí. Y entonces en ese momento de buscar las aspiraciones y intentarlo poner en la práctica profesional de uno y en lo que más le interesa, que es dedicarse
en este caso ahora en la labor como docente, es imprimirle ese sello y pensar que sí, que no queremos esto, que queremos otro campo que queremos asumir el campo de batalla que nos presenta también la academia y por lo tanto nuestra insistencia no va a bajarse de ese renglón. Y me parece que ese estímulo que ahora nos está dando, nuevamente hablo de mi papel como profesional, pues me lleva a intentar reproducir eso también en las clases que tengo y en general, no solamente al frente de un curso, sino en la vida misma. A mí me parece que entender las propuestas desde muchos lugares, yo recuerdo la insistencia en los debates también sobre una epistemología latinoamericana, las relaciones internacionales, pensar los principios que se puede tener para rechazar la separación que existe, ya lo había mencionado, entre esta propuesta entre lo académico y lo político, sino no entenderlos de esa manera. Y luego también comenzar a abordar a determinados autores y lecturas que a veces parece que uno no los asume porque simplemente tienen un nivel de dificultad que prefiere escaparse, sino intentar entender que tienen algo que decirnos en tanto que esa propuesta nuevamente tiene que ser una propuesta crítica transformadora. Yo entonces no tengo nada más que agradecer la apertura para pensar de esa manera, agradecer todo el talento que nos compartió, la agudeza que nos ha dado, pero sobre todo el compromiso. Obviamente ese compromiso me hubiera dado mucho más gusto ahora en la etapa también como colega de poderlo disfrutar en la universidad y lamentablemente fue muy corto el tiempo que pudimos encontrarnos, pero siempre voy a recordar una buena recepción que se tuvo de mi parte, de poder ver que un estudiante ahora se podía encontrar en los pasillos de la universidad desde otro lugar y que eso se sintiera como continuar en parte la labor que ha comenzado. Entonces, me parece que lo que ha dejado a nosotros es una herencia que seguramente las personas que estamos aquí, tanto compañeros como ex estudiantes, llevamos a cabo y el legado es eso, ¿no? La trascendencia creo que se impone en nuestras prácticas así y estoy seguro de que nos verá continuar su trabajo en la universidad por muchos, muchos años más. Así que muchas gracias por todas las enseñanzas y le mando un abrazo muy afectuoso que ojalá que los podamos dar después. Excelente, Rogelio, muy bien. Ahora vamos con la participación de Eduardo Sili Apango, quien ahora, bueno, estudiante también de doctorado y profesor actualmente de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, también distinguido egresado de la licenciatura de REIWAP. Adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Espero se me escuche bien. Pues muchas gracias por la consideración de mi participación en este más que merecido homenaje al doctor Salvador Vázquez Vallejo. Eh, y bueno, al parecer, bueno, no al parecer, sino puedo confirmar que es una institución por la manera en que mis compañeros Estefanía y Rogelio han relatado su primer día de clases porque es exactamente como yo también lo recuerdo. De hecho, parte de esta preparación, ¿no? Para este homenaje, pues me hizo recordar precisamente no solo los primeros días de clases, no solo las enseñanzas, sino también el legado, ¿no? A los que ya se han referido mis compañeros. Precisamente, a mí me gustaría guiar mis comentarios en dos sentidos. Por un lado, la experiencia en docencia, ¿no? Como estudiante, y por otro lado, la experiencia como investigador en ese entonces pretendido, porque empezaba apenas. Hablo, pues, yo soy de la generación 2007-2012. Y bueno, como estudiante, yo cursé con el doctor Vázquez Vallejo teorías de RI 1 y 2, Derecho Económico Internacional y teorías contemporáneas de la política internacional. Y bueno, se me queda como gran aprendizaje, pues, este sostén teórico, pero no solo eso, sino precisamente este pensamiento crítico a los que ya se refería Estefanía y esta necesidad de
emanciparnos del pensamiento hegemónico que el doctor Vallejo difunde, particularmente por medio de esta epistemología latinoamericana a la que ya se ha referido Rogelio, y particularmente la conformación o la necesidad de la conformación de un pensamiento o una escuela de pensamiento mexicana sobre relaciones internacionales. Yo también recuerdo con mucho cariño, con mucho apego, digamos, las enseñanzas del doctor Vallejo en este primer día de clases, que repito, yo también lo recuerdo exactamente así. De hecho, todavía tengo mi copia de Introducción a la CRI de Celestino, toda subrayada, recordando precisamente las clases, sobre todo teoría de RI1. Y algo que me gustaría destacar es que de alguna manera trato de continuar ese legado docente en mis propias clases, por ejemplo, promoviendo la lectura de Imperio de Harry Negri, que yo aprendí en teorías contemporáneas de política internacional con el doctor Vallejo. Eso por el lado de la experiencia como estudiante y de la experiencia en investigación, precisamente esta enseñanza que nos dejó el doctor Vallejo de conformar una escuela de pensamiento fue lo que nos llevó a un puñado de estudiantes, incluidos yo, a fundar una revista estudiantil en aquellos años, por ahí del 2010. Y esta revista estudiantil, que lamentablemente no pudo seguir por muchas cuestiones, que se denominó Universópolis, intentó precisamente ser la base de sus fundamentos de una escuela mexicana de pensamiento sobre RI, rescatando lo que promueve el doctor Vallejo en sus obras. De hecho, yo personalmente reseñé para los primeros 2 números de esa revista, pues el libro del pensamiento internacional de Octavio Paz y el de contribuciones de la doctrina y el pensamiento internacional mexicano, un poco difundiendo no solo la labor de nuestros docentes, sino difundiendo el trabajo en ese sentido, ¿no? Y me gustaría destacar el pensamiento crítico por medio de lo que el doctor Vallejo denomina la teoría normativa, que combina, ¿no?, su herencia en derecho y su herencia en relaciones internacionales. Y me parece fundamental destacar este gran legado, esta gran herencia, como ya lo mencionó Rogelio. Y bueno, también me gustaría, ya para ir cerrando mis comentarios, me gustaría compartir que recientemente tuve la oportunidad de asesorar a un estudiante de posgrado de la maestría de Relaciones Internacionales aquí en la UAM Xochimilco, que por cierto de formación básica era abogada, y eh, al momento de, este, de pensar en posibles sinodales para su examen profesional, yo inmediatamente pensé en el doctor Vallejo, un poco porque mi asesorada también es abogada, y un poco con temor, cierto temor, porque, bueno, pues el doctor Vallejo con su gran pensamiento, su gran eminencia, como le acaba de decir Rogelio, su erudición, pues sí temía un poquito, ¿no? Que dijera, no, pues a ver si no resulta contraproducente en un sentido de que un poco a lo mejor inseguridad también puede ser de mi parte. Y bueno, con mayor tranquilidad pude notar que para el doctor Vallejo resultó ser un buen trabajo el que yo asesoré, y que al final esta estudiante de alguna manera también es estudiante indirecta del doctor Vallejo porque fue mi asesorada, ¿no? Entonces, yo me sumo a los infinitos agradecimientos por parte de la comunidad estudiantil. Muchas gracias, doctor Vallejo, por sus enseñanzas, y como lo intento constatar con esta experiencia de mi asesorada de posgrado, su legado continúa y espero, estoy seguro, tengo la confianza de que va a continuar por muchas más generaciones. Muchas gracias a todas y a todos por esta oportunidad. Cedo la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, ahora vamos por la parte vamos a pasar al reconocimiento por parte de colegas y amigos a la trayectoria profesional del doctor Vázquez Vallejo. Vamos a escuchar en primer término a la doctora Patricia Moreno Rosano. Adelante, Pati.
Buenos días a todos y a todas. Yo me permití escribir algunas palabras porque creo que este agradecimiento tiene que ser integral. Ya hemos escuchado a nuestros egresados hoy, algunos ya colegas nuestros, pero también me gustaría hablar a mí de la persona en otros sentidos. Me voy a permitir leer lo escrito. Estimado Salvador, configuraste durante 4 décadas una trayectoria universitaria. Se dice fácil, pero no es así. Conoces las aguas profundas de la vida universitaria y ello te permitió, con el paso del tiempo, ganar en sabiduría y agudeza reconocida. Reconozco en ti a un hombre de carácter fuerte, pero al mismo tiempo sensible y generoso cuando la condición humana lo amerita. Para esta ocasión hice un recuento rápido que me permitiera agradecerte la deferencia de tu amistad, misma que debo al maestro Saúl Ramírez. En relación al ámbito académico, al incorporarme a esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, advertí tu capacidad fuertemente crítica, pero en muchas ocasiones orientadora, sobre todo cuando los buenos propósitos de tus compañeros universitarios y profesores, nobles y no tan nobles, proponíamos desconociendo aspectos importantes de la normativa universitaria. Esto es oportuno agradecer. Aprendimos a comprender los alcances y límites de nuestras acciones y a tener la normativa a un lado. Me diste la oportunidad de saber cuánto sabías de la historia no escrita de nuestra universidad al aceptar dar una conferencia en la sede que la UAP tiene del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior, pues, de la UNAM, antes conocido como CES. Algunos participantes te manifestaron que gran parte de las evidencias que nos compartiste, libros, folletos, afiches, imágenes de otra época de la universidad que yo no conocía, no existen en el archivo universitario. Nuevamente, gracias. Como amigo, en ocasiones las personas atraviesan en sus vidas por momentos difíciles. No es fácil compartirlos. Sin embargo, algunas veces me tuviste la confianza para hacerme partícipe. Tener la confianza de una persona tan reservada en su vida personal no es logro menor. Como profesional del derecho, escuchaste con paciencia algunas de mis preguntas en relación con casos propios del ámbito del derecho, generalmente con claras advertencias de los flancos que se debían atender. Nunca falta en nuestras familias algún acontecimiento que nos lleve a la consulta de un abogado. Gracias nuevamente. Finalmente, en estos tiempos de tanta incertidumbre, te pido no olvides mantener tu promesa de que si algún día lo necesito, me representes legalmente. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Patti. Creo que esta parte más personal y de amistad creo que también es fundamental, ¿no? Porque, bueno, no solamente somos compañeros de trabajo, sino que se van desarrollando todos estos lazos entre nosotros. Voy a abrir aquí ¿no? un poquito porque no esté tan... Profesor Juan Pablo Prado, adelante con tu participación. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todas y a todos, a las autoridades de la facultad, al doctor Luis Ochoa, director, a la doctora Adriana Sletza, coordinadora de la maestría en RI Derechos Humanos, al maestro Eduardo Talavera, coordinador de la licenciatura en Relaciones. Y por igual a los compañeros, colegas, compañeros de viaje, y muy en particular al doctor Salvador Vázquez Vallejo en este día. Me da muchísimo gusto tener espacio para compartir algunas palabras, algunas vivencias, opiniones, pensamientos en torno a nuestro homenajeado. Desde mi perspectiva, el doctor Salvador Vázquez Vallejo personaliza, encarna de forma muy fina, muy clara el perfil de la facultad en lo general y de su rama internacionalista en lo particular. Inició siendo un abogado con una tendencia internacionalista y culminó su carrera siendo un internacionalista con una expertise en la abogacía que no tiene parangón. Tiene
una virtud especial que es, por tanto, su capacidad, no sencilla, de adaptación al devenir de la trayectoria de la facultad y de los caminos que encumbró tanto la licenciatura, maestría y doctorado en Derecho, como la licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales. A mí siempre me llamó mucho la atención su exquisita argumentación jurídica, pero adaptativa a las necesidades de estudiantes, de profesores, es decir, adaptativa a la condición humana y al rigor institucional que siempre necesitaba su voz y su buena orientación. Siempre tuvo una postura seria, clara, propositiva y sustentada en argumentos normativos. Es sin duda un referente tanto para profesores como estudiantes, dirigentes y administrativos, y en particular a mí me llamó la atención y siempre me atrae este perfil de profesores que son fieles a sí mismos, fieles a sus ámbitos de expertise, de especialización, y que no revolotea cual vil mariposa tocando temas inconexos o de manera incoherente. No, el doctor Salvador Vázquez Vallejo, juntando su capacidad de flexibilidad y adaptación, se mantuvo firme en sus distintas pero concretas áreas de expertise, y eso fue lo que nos ofreció durante 40 años. Sus participaciones académicas y en reuniones de organización institucional en la universidad fueron sin estridencias, fueron contundentes, se caracterizaron por su rigor y por su sentido crítico, desde luego, pero también proactivo, siempre ofreciendo opciones para sacar los temas adelante con el debido sustento. Fue, en definitiva, y en lo personal, en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, un protector, en todo el sentido de la palabra, de derechos de alumnos y de profesores frente a terceros, lo cual se valora profundamente. Enfrentó ese tipo de situaciones sabiendo que no era fácil y lo hizo sin ningún temor, lo cual de eso se valora enormemente. Yo en lo particular también me llamó la atención que no siempre estuve de acuerdo con el doctor Salvador Vázquez Vallejo en reuniones de, por ejemplo, comité académico, y eso no importó para mantener, vincular y reforzar nuestra relación y nuestra interacción. No es un profesor que busca complacencias por parte de terceros, sino que busca argumentación, sustento y acuerdos. Siempre veló por el interés superior de la universidad, de la facultad y de los programas en los que participó, incluso sabiendo que eso no de pronto era bien visto por terceras personas. Y eso es un ejercicio en definitiva de valentía, de seguridad en sí mismo y de profesionalismo y en definitiva lealtad con los valores académicos que rigen a nuestra universidad. En la maestría, y concluyo, fue y seguirá siendo un referente académico, orientador en temas jurídicos y normativos, y en definitiva, de él aprendí muchas cosas: capacidad de análisis, mesura, análisis, como ya lo comenté, argumentación jurídica y templanza, que es esta mezcla entre las pasiones y la razón. Más que un compañero, un colega, yo considero hoy en día al profesor Salvador Vázquez Vallejo un maestro
un maestro académico, un maestro de vida y sobre todo, y como se lo he dicho personalmente, un colega y amigo. En definitiva, el doctor Salvador Vázquez Vallejo es un pilar de la licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales, una piedra angular de estos programas de la facultad, de sus procesos, y que sin duda forma parte, y lo seguirá siendo, de la historia de esta institución en el ámbito del derecho, de la disciplina que analiza los sucesos internacionales y con una honda huella personal y académica en muchos de nosotros, en generaciones y generaciones pasadas, y sus legados en voz de sus estudiantes se replicará en futuras generaciones. Así es que enhorabuena, muchas gracias. Mis agradecimientos al doctor Salvador Vázquez Vallejo y muchas gracias por su escucha. Excelente, Juan Pablo. Y bueno, también decir que el profesor Juan Pablo fue quien inicialmente tenía esta idea del homenaje desde el año pasado. Y bueno, ahora que él era como coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, y una vez que pasa la estafeta hacia mí, bueno, ahora me tocó organizar este homenaje. Sin embargo, fue una idea original de Juan Pablo proponerlo también a la dirección de la facultad. Bueno, vamos entonces ahora con las palabras del coordinador de la licenciatura, Eduardo Talavera. Adelante, Eduardo. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya nada más detallando algunas cuestiones de lo que ya mucho han mencionado tanto los compañeros docentes como los compañeros egresados. Efectivamente, recalcar cómo el doctor Salvador se vuelve un pilar, como muy bien lo decía Juan Pablo, ¿no? Una piedra angular en la consolidación, no nada más en la consolidación, sino desde la formación, la creación de estos dos programas claves dentro de nuestra facultad, que lógicamente es el programa de la licenciatura en Relaciones Internacionales, que surge en 99, ¿no? Entonces ya prácticamente tenemos 21 años cumplidos, donde claro que el doctor Salvador fue, les digo, desde el momento en que surge este programa, actor clave, impartiendo, como ya se ha mencionado aquí, incluso estas asignaturas que son parte medular, ¿no? Dentro de los primeros semestres del programa, que lógicamente son todas estas cuestiones del marco jurídico y claro, ¿no? las teorías de la CRI, ¿no? Que claro que es una parte medular dentro de la formación del estudio sobre las relaciones internacionales. Y bueno, de manera más reciente, pero también actor fundamental en la creación y consolidación de la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, ¿no? A partir de 2016. Y bueno, nada más mencionando algunas cuestiones, porque sobre todo Rogelio y Eduardo ya hacían mención, una rápida mención sobre la obra del doctor, pues precisamente recalcar estas cuestiones de que el doctor Salvador salió del parámetro convencional, ¿no? Y se ocupó precisamente de hacer este estudio sobre las perspectivas latinoamericanas, de manera particular en el contexto mexicano. Ya mencionaba Eduardo Sidi esta obra, esta lectura que es altamente recomendable, del pensamiento internacional de Octavio Paz, ¿no? Personaje clave de la historia moderna de nuestro país, pero que efectivamente el doctor Salvador se encargó de analizarlo desde estas contribuciones o esta perspectiva del pensamiento internacional. Y bueno, y por otros personajes claves como Manuel Tuello Borrot y Emilio Rabasa, ¿no? Entonces, precisamente estas contribuciones saliendo de estos lineamientos tradicionales que lógicamente dominan mucho en nuestro marco teórico, que lógicamente es la perspectiva estadounidense y europea, pues estas contribuciones que hace el doctor Vázquez Vallejo importantes a mencionar. Y bueno, ya de manera reciente, yo no me voy a permitir aquí leer toda la obra porque es vasta, pero nada más haciendo mención también a esta lógica y coherencia que siempre tuvo el doctor Vázquez Vallejo en su obra, que también Juan Pablo ya mencionaba, cómo efectivamente siempre bajo esta perspectiva jurídica, normativa, pues sus últimas contribuciones que efectivamente fueron en este sentido de revisar todas esas cuestiones en torno a la política humanitaria, derechos humanos, ¿no? Estos temas ligados hacia las cuestiones jurídicas que también son parte medular en nuestra área de estudios. Bueno, adicional a esta revisión, pues efectivamente en estos 2 años que llevo como coordinador, efectivamente agradecer la labor del doctor
Coincidimos, lógicamente, en las revisiones de algunos programas. A final de cuentas, impartimos, sobre todo en los cursos de teorías, compartimos las materias. Y entonces también tuve oportunidad de trabajar con él en esta actualización de los programas. Y siempre una persona muy responsable, muy cumplida, que lógicamente los alumnos, como lo hemos mencionado aquí, con los compañeros egresados, pues claro que reconocen este compromiso, ¿no?, dentro de la labor docente del doctor Salvador. Entonces no me queda más que agradecerle, felicitarlo, enhorabuena por este homenaje completamente merecido a la labor, ¿no?, y todos los años de compromiso y labor docente que ha tenido el doctor Salvador dentro de esta facultad, ¿no? Gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Eduardo. Ahora escucharemos las palabras del doctor José Roldán Chopa. Él es profesor investigador del CIDE, compañero y amigo personal del profesor Salvador Vázquez Vallejo. Adelante. Muchas gracias, profesora Adriana Sletza, por la presentación, a Rogelio por la invitación, a los profesores, a las autoridades de la Facultad de Derecho, a mi querido amigo Salvador Vázquez Vallejo. Qué gusto el ser invitado, a Estefanía como su alumna, la profesora Moreno, a Eduardo Zil, en fin, a todos ustedes por este momento. Y me parece muy relevante, mientras ustedes hablaban, recordaba una escena de una película que seguramente ustedes vieron, que al menos el título en español es Mente Brillante, que es la historia de John Nash, este matemático que ganó el Premio Nobel de Economía, y que hay una escena en la universidad en la cual estaba, en donde hay un momento en el que el profesor entra al comedor de profesores y hay un gesto entre sus pares que es acercarse al profesor y darle una pluma. Y es un acto simbólico en el cual el darle la pluma significa un reconocimiento, el reconocimiento que parte del merecimiento del profesor entre sus pares. Y por supuesto esto es, aunque de manera virtual, ya le mandaremos al profesor una pluma, la pluma correspondiente, pero tiene que ver con el momento en que no solamente los pares, sino también los alumnos reconocen a quien ha sido relevante en sus vidas, en nuestras vidas y también en las instituciones. Y creo que eso es, para quienes elegimos como modo de vida fundamental la academia, es muy relevante porque tiene que ver con estas percepciones no monetarias, con los intangibles, dado que la academia significa también una elección de un modo de vida. Y por supuesto un modo de vida en el cual hay la posibilidad de tener ciertos satisfactores, pero quizás no sean los satisfactores materiales o económicos que pudiéramos tener como abogados en el ejercicio de la profesión. Y en algún momento Salvador hizo esta elección del modo de vida y que bien pudo haber sido ser un abogado prestigiado, litigante en el Foro de Puebla, y que por supuesto su elección de vida pudo haber sido muy exitosa en otro rumbo. Y esto se debe, creo que, a razones que hay en la historia de vida de cada uno de nosotros, y Salvador, por supuesto, tiene su historia de vida de por qué Salvador ha sido lo que es y es lo que es, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Salvador cuando estaba, no sé, en el cuarto semestre, quinto semestre de la entonces Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la entonces Universidad Autónoma de Puebla, aún no benemérita. Y lo conocí siendo él ya un estudiante del 10º semestre recién egresado. Y por algo se dio una relación que se mantiene a lo largo de los tiempos, y estaba pensando en cuáles fueron esas razones por las cuales se mantiene la vinculación. Y en efecto coincide con lo que ustedes perciben, porque Salvador tiene una personalidad que va más allá de lo común. A veces, bueno, no sé si ustedes han escuchado esta expresión que dice: el abogado que solamente sabe derecho no es un buen abogado. Y
Y por supuesto tiene que ver con eso. La formación de El Salvador es de abogado, pero no solamente sabe de derecho. Y en ese momento, por algunas razones que tenían que ver con la política universitaria, comenzamos a tener una vinculación en la política universitaria de la Escuela de Derecho. Y Salvador tenía estos puntos interesantes porque sus lecturas no solamente tenían que ver con el Rojina Villegas del Código Civil, sino, y eso tiene que ver con las cosas que a uno lo marcan. Salvador, por ejemplo, me presentó a Rosa Luxemburgo, o me presentó La Revolución Permanente de Trotsky, o algunas otras lecturas que tenían que ver con psicología. Y por supuesto era mucho más raro para un abogado que leyese a Trotsky, a Rosa Luxemburgo, que tuviese lecturas de psicología, y tenía que ver con el ir un poco más allá, esta inquietud intelectual, pero no la inquietud intelectual de la abeja que va picando de flor en flor, sino una actitud intelectual que tenía detrás rigor y que por supuesto tenía disciplina. Y cuando hablábamos, no era, a ver, no solamente hablemos de tal cuestión, sino hablemos bien de tal cuestión y tengamos rigor para atender a los elementos que nos permiten precisar el concepto y distinguirlo de otros. Y esta es una de las cuestiones que va uno aprendiendo y que a uno lo marcan, y en lo personal yo diría, son de aquellas cuestiones que me marcaron, porque si discutes algo no tienes que discutirlo a partir solamente de las apariencias, sino tienes que discutirlo teniendo detrás razones, argumentos y un buen número de lecturas para hacerlo seriamente. Y eso, por supuesto, tiene que ver con las cuestiones que resultan interesantes, que van formando la personalidad, pero que también van estableciendo la huella y, por supuesto, el legado en los alumnos, pero también el legado en los pares y el reconocimiento que hay de nosotros. Y, por supuesto, el acompañamiento que tiene que ver con otra de las fortunas que yo he tenido en Salvador. Formamos parte de un grupo de abogados que por un programa especial del entonces rector Alfonso Vélez Pliego, que me parece que ha sido de los mejores rectores que ha tenido la universidad, porque tenía esta idea de, bueno, vayamos formando a nuestros profesores y bueno, viajábamos todos los días o cada tercer día a la Ciudad de México a estudiar el posgrado, la maestría en Derecho Económico. Y bueno, en las 2 o 3 horas de camino en el Estrella Roja o en el vehículo de algún compañero íbamos platicando de una diversidad de cosas, pero también tenía que ver con estas cuestiones que propician la inquietud y que nos llevan a indagar un poco más allá de aquello que tiene uno en las aulas o de aquello que tiene uno que agotar en los programas académicos. Y Salvador, por ejemplo, fue el mejor estudiante de la maestría en Derecho Económico en la Metropolitana, en Xochimilco. Y debe tener por ahí su diploma de ser el mejor estudiante y, por supuesto, no era nada sencillo. Y creo que ahí perdimos al abogado y ganamos al abogado en las relaciones internacionales. Un profesor mutuo, entiendo que también asesor de su tesis de maestría, el doctor Héctor Cuadra y Moreno, que también un abogado que lo ganó las relaciones internacionales, era este tipo de mente brillante, extraordinariamente atractivo, porque no solamente era un extraordinario explicador, sino también un generador de inquietudes. Tenía que ver con esta marca que uno va descubriendo en la vida, y creo que fue particularmente relevante para después la inclinación de Salvador en las relaciones internacionales. Y esto es lo que vamos encontrando en la formación intelectual, personal y también de vida en los seres humanos, y es lo que precisamente nos va constituyendo y que constituye a Salvador en lo que es y en el reconocimiento que le hacemos en este momento. Y finalmente terminaría con una cuestión que me parece que no podría dejar de señalar,
y que es el pensamiento crítico, por supuesto, el pensamiento crítico informado, pero también el pensamiento comprometido. Y en eso creo que Salvador es parte de esta comunidad que hace academia, pero que también es capaz de asumir compromisos. En la línea de vida que ustedes leían, señalaba de la experiencia que tenía en la defensa de derechos humanos y de personas que tienen una militancia. Y yo recuerdo, porque la compartimos, defensas en el bufete jurídico de la universidad, por ejemplo, aquella de un independentista puertorriqueño, William Morales, que fue apresado en la ciudad de Puebla en un operativo de Interpol y que era un independentista que se tomaba en serio la independencia en términos de estas declaraciones de Naciones Unidas sobre la independencia de Puerto Rico por cualquier medida. Y bueno, nuestras venidas a la Ciudad de México a hablar con él en el Reclusorio Norte, en las reuniones de planeación de estrategia con algunos de los profesores nuestros en la Benemérita Universidad ya en ese tiempo, y en la Ciudad de México con otros abogados, por ejemplo, con el maestro Eleazar Maldonado Cisneros, que seguramente ustedes conocieron, y que tenían que ver con esta otra vertiente del ejercicio profesional del abogado y el buen abogado que asumía causas difíciles y que los asumía con plena convicción. Y bueno, pues yo simplemente para despedirme diría que me sumo al reconocimiento de esta comunidad de la Benemérita Universidad que reúne a sus alumnos, a los colegas, a quienes en algún momento compartimos los pasillos, las aulas, las manifestaciones en Reforma por el subsidio de la universidad, por la vivencia que nos dio la Benemérita Universidad en nuestros primeros ejercicios profesionales, que a pesar de tomarnos muy jóvenes eran ejercicios difíciles y que nos marcaron. Y bueno, pues por supuesto con la fortuna de ser amigo de Salvador y de tenerle un gran aprecio y de compartir con ustedes este homenaje y muy merecido homenaje y del abrazo virtual pero muy sentido. Pues muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos estas vivencias y también recordarnos a estos queridos profesores, también el doctor Héctor Cuadra y el maestro Eleazar Maldonado. Muy bien, vamos entonces ahora con la participación de Raúl Ruiz Canizales, que también se sumó a esta conversación. Adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la amable invitación que me hicieron llegar para estar aquí acompañándolos y felicitarlos por la iniciativa, felicitarlos por este bien merecido homenaje a nuestro compañero, el doctor Salvador Vázquez Vallejo, a quien me da mucho gusto saludarlo de este medio. Y comentarles, me presento, soy el doctor Raúl Ruiz Canizales, estoy actualmente como jefe de posgrado, jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y me da mucho gusto estar aquí porque crean que hablaban de un profesor que dejó escuela, pues aquí en Querétaro también dejó escuela y dejó una escuela muy sólida de egresados, de compañeros que los seguimos recordando con mucho aprecio, como un gran docente, como un gran profesor. Y créanme que también precisamente en el año 2019 yo hablaba, antes de que nos enteráramos de la existencia de esto del coronavirus, pero justamente en el año 2019, a mediados del 2019, platicaba yo con el director de la facultad sobre hacerle un homenaje a Salvador por sus pues prácticamente 20 años que estuvo aquí acompañándonos. 20 años, Salvador, dando clase en el área de posgrado. Yo fui su alumno en varios programas de posgrado que estudié aquí en mi facultad. Fui su alumno en la maestría en Derecho, en la maestría en Administración Pública, y en alguna especialidad que también estudié. Y en los tres fue mi maestro, fue mi docente. Y créanme que era, perdón que lo diga así, pero es el término que me gusta, eran una delicia sus clases para aquí. Y así es como lo recuerdan
mis colegas, aquí es como recuerdan sus clases de Salvador, de Salvador, como una delicia. Y era una delicia, ¿por qué? Porque ya lo dijeron, ya lo comentaron aquí, no había una sesión en la que no nos invitara al pensamiento crítico, como decimos coloquialmente, ¿no? Donde no nos picara la cresta y a ver, póngase a pensar y a deconstruir todas esas cosas. Y lo hacía en las materias en las que nos daba, ¿eh? Yo fui su alumno de la maestría en Derecho en las materias de pedagogía, metodologías de la enseñanza, y créanme que yo ahí fue, gracias a Salvador, cuando conocí precisamente todo, cómo estudiar, cómo analizar, cómo percibir y cómo desmenuzar precisamente el acto pedagógico, el acto de la enseñanza. Y no solamente eso, sino las políticas públicas mismas, ¿no? Salvador, el doctor Salvador nos enseñó precisamente a verlos con los ojos que estábamos acostumbrados los otros abogados a ver las políticas públicas en materia educativa. Y créanme que, pues bueno, lo voy a decir así porque así fue, nos quitó la venda de los ojos en muchos de los temas. Y así lo vemos. El doctor Salvador nos quitó la venda de los ojos en muchos de los temas. Por eso para nosotros es un docente, digámoslo así, pilar en el área de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y Salvador, quiero comentarle que cuando hay ocasiones de que nos encontramos compañeros de aquí del posgrado, egresados de la facultad y que fueron sus alumnos también, siempre es la pregunta obligada: ¿cómo está el doctor Salvador? ¿Cómo ha estado? A qué se dedica, ya se jubiló o no, qué ha hecho, y lo recordamos, siempre lo recuerdan sus clases, recuerdan las temáticas en las que siempre fomentaba la discusión, el libre pensamiento, pero todo eso de la crítica aquí han insistido mucho en el pensamiento crítico, y creo que es uno de los más distintivos de los Salvador, fomentar en nosotros, en los que fuimos sus alumnos, pues el pensamiento crítico, y insisto, el pensamiento crítico no solamente en los temas que nos dio, sino un pensamiento crítico en cuanto a la propia profesión de la que ejercemos, un pensamiento crítico incluso del propio acto docente y muchos temas más, ¿va? Por eso, pues me siento, la verdad, muy motivado, y agradecido, enormemente agradecido por la invitación. Y me voy a atrever a hablar en nombre de todos los que fuimos sus alumnos aquí en el posgrado de la Facultad de Derecho. Me voy a atrever a hablar en nombre de ellos y hacer extensivo lo que siempre me han comentado. Raúl, cuando lo veas, cuando contactes con él, mándalo a saludar, por favor. Siempre lo estamos recordando aquí con mucho cariño, sus clases, con mucha nostalgia, siempre nos acordamos de él. Quisiéramos muchos salvadores aquí en nuestra facultad también, porque fueron 20 años de enseñanza ininterrumpida, 20 años aquí en Querétaro. Es parte ya, Salvador, de prácticamente de la matrícula de docentes que estaremos recordando como pilares de muchas generaciones. Hoy en día aquí el estado de Querétaro tiene en su estructura judicial, ejecutiva y legislativa, en los 3 poderes, egresados, alumnos de Salvador Vázquez Vallejo. Y es algo que hay que sentir muy orgulloso y que también lo recuerdan con mucho cariño. En el poder judicial hay jueces, magistrados que fueron sus alumnos. En el poder ejecutivo también hay servidores de alto nivel que fueron sus alumnos. En el legislativo también los ha habido. Por eso, Salvador, pues quiero comentarte que en nombre de mis compañeros, colegas, docentes, incluso de aquí de la facultad, que fueron tus alumnos, nuestro eterno agradecimiento, nuestro infinito agradecimiento, Salvador, por la pasión que siempre veíamos en ti. Y si parte de esa escuela de la que se ha hablado que dejó, en esa escuela que formó, hay un aspecto que también nos contagió, Salvador, que es la pasión con la que daba sus clases, esa pasión que nos despertaba siempre el interés por los temas. Y efectivamente ya lo comentó el doctor José Roldán, así sucedió aquí con nosotros. Nos presentó muchos autores que nos ayudaron precisamente a entender de otra forma las cosas. Nos mostró un abanico enorme de autores que si no fuera por ellos, la verdad, estaríamos encasillados en una forma de pensamiento todavía. Y fue Salvador, ahora sí que el que merece el crédito en este proceso de evolución, en este proceso de madurez de pensamiento de muchos de nosotros. Salvador, gracias por esa pasión, gracias por esa forma de fomentar, de incidir en nosotros, de incidir en nuestra profesión y sobre todo de la entrega con lo que hiciste 2 décadas aquí en la Facultad de Derecho, en la División de Investigación y Posgrado. Todo el personal académico que labora aquí, que fueron tus alumnos, todos sin excepción te recuerdan con mucho cariño, incluyendo nuestro propio director de la Facultad de Derecho, el maestro Ricardo, que fue tu alumno también, te recuerda con mucho cariño, con mucho agradecimiento, porque siempre, como dice el maestro Ricardo, maestros como Salvador Vázquez Vallejo, si los hubiéramos tenido en abundancia
pues bueno, otro gallo cantaríamos en este país, en este estado, ¿no? Porque son profesionistas que nos enseñan siempre a pensar, a pensar y a pensar. Por eso, en nombre de todos mis compañeros, agradezco la invitación, felicito a los organizadores de este reconocimiento muy merecido. Y bueno, pues de aquí, de una relación docente-alumno, después, tengo que decirlo así, después surgió una relación de amistad con Salvador. Somos un grupo muy nutrido aquí de docentes de la facultad, que fuimos sus alumnos, y que ahora lo vemos también como un profesor, pero como un gran amigo también, porque finalmente Salvador ha tenido esa característica también, de no solamente limitarnos a la relación docente-alumno, sino ir más allá, ir a pensar más allá de las aulas. Y eso fue el legado que nos está dejando y que nos dejó desde el propio director de la Facultad de Derecho, que fue su alumno, que fue alumno de Salvador, hasta mis colegas docentes y un servidor. Por eso, doctor Salvador, muchas gracias por tantos años de dedicación, por tantos años de pasión por lo que haces, pasión por la docencia, pasión por el aula. Y eso siempre lo llevaremos nosotros, esa impronta es la que llevaremos por futuras generaciones de Salvador. Y bueno, pues no quiero quitarles mucho tiempo, simplemente me gustaría terminar diciéndoles que tendré que retomar el tema con el director y tendría que decir Salvador si está dispuesto a un momento virtual también, o nos esperamos a que regresemos a la virtualidad, porque hay un aula forense aquí en la que Salvador estuvo en el presidium dando conferencias también, un aula forense que Salvador la conoce, el aula que es una aula didáctica ahora, y que ahí nos gustaría tener ese homenaje repleta de todos los egresados, funcionarios, alumnos, servidores públicos que fueron sus alumnos, y que tendremos que convocarlos, y que los vamos a convocar, Salvador, para que nos acompañen. Es una plétora, es un abanico, una plétora grande, enorme, una lista grande de servidores, de funcionarios que están siempre recordándote, y muy agradecidos, Salvador, y que seguramente estarán con mucho, mucho gusto acompañándonos en un homenaje que te haríamos aquí en la Facultad de Derecho. Pues muchísimas gracias, en verdad, muchas gracias, Salvador. Un abrazo siempre de alumno, de exalumno y de amigos, sobre todo. Y gracias por todas las enseñanzas, Salvador, que siempre las llevamos todos en nuestras bibliotecas. Tenemos todos libros que siempre nos recomendaste, ya los seguimos teniendo como libros que siempre decimos, este me lo recomendó el doctor Salvador Vázquez, y es un excelente libro. Y así como estos libros, hay muchos que tenemos en nuestras bibliotecas personales. Muchas gracias por todo, doctora Diana. Muchas gracias a los colegas de la Universidad de Puebla, y estamos a sus órdenes. Un abrazo, Salvador. Las palabras del doctor Ruiz son muy importantes también en el sentido de, bueno, avanzar el homenaje, no nada más hacerlo en la UAP, sino obviamente también en la otra institución en la que el doctor Salvador Vázquez Vallejo en Querétaro también estuvo haciendo escuela, ¿no? Y también formando estudiantes y ahora excelentes profesionistas. Ahora vamos con las palabras justo de nuestro homenajeado. Adelante, doctor Salvador Vázquez Vallejo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Me siento muy abrumado por tantas opiniones y percepciones que se han vertido sobre mi persona. Quiero agradecer a mis exalumnos la presencia. Obviamente son representativos de toda una serie de generaciones. A mis compañeros maestros, a mi amigo José, a mi pareja sentimental que está presente aquí conmigo, acompañándome. Y al agradecerles a ustedes también voy a hacer unas pequeñas reflexiones, porque creo que el ser docente es un privilegio en la medida en que uno puede expresar no solamente técnicamente lo que se puede decir el saber como profesor, sino a nivel universitario nos permite ir formando opinión, creando conciencia desde nuestra perspectiva, claro, en función del principio de libertad de cátedra y libertad de investigación. Y brevemente les quiero comentar a ustedes que sí, efectivamente, yo ingresé en 1974 a la facultad, y se llamaba la Facultad de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, pero no teníamos ciencias sociales. Nosotros solamente llevábamos 2 cursos de economía política, un curso de sociología jurídica, que para algunos sea mejor sociología del derecho, y un curso de filosofía del derecho. Nada más. No existía en realidad una percepción de lo social integrada al derecho. ¿Por qué? Bueno, porque esto había sido una recomendación de las conferencias internacionales latinoamericanas sobre la enseñanza del derecho, de integrar
el saber social a la enseñanza jurídica. Pero ya entrando a la década de los 80, precisamente cuando un amigo muy querido, ya no está entre nosotros, el maestro Horacio Gaspar Lima, impulsó una transformación radical. Entonces, no solamente la idea era enseñar el área social del derecho, sino que se involucró la economía, la ciencia política, se enseñaron por primera vez 2 cursos de introducción a las ciencias sociales. Y entonces la crítica tradicional nos decía que qué se estaban formando allí, si abogados o todólogos de las ciencias sociales. Bueno, pero afortunadamente nosotros fuimos sacando este tipo de contradicciones adelante, y evidentemente esta visión social integradora hizo posible lo que hoy cuenta la facultad con un centro de investigaciones jurídicas, hoy llamado instituto. Bueno, pero lo que voy es precisamente que esto nos permitió en 1999 fundar la carrera de Relaciones Internacionales, elaborar un proyecto para tener carreras que tuviesen otra característica vinculadas al derecho, pero que tuviesen una perspectiva diferente hacia disciplinas o subdisciplinas que en ese momento eran necesarias expandirlas en la Facultad de Derecho. Bueno, y entonces yo hablo de nuestra carrera de 1999, inicia la carrera de Relaciones Internacionales, y esto nos permite trabajar con, llamemos ya 21 generaciones, ¿no? 22 generaciones prácticamente, 22 generaciones, de las cuales 19 fui yo directamente involucrado, porque después dejé un tiempo ahí para precisamente doctorarme, y lo importante, digamos, es que llegamos en una década muy compleja, porque yo cuando estudiaba el doctorado, recuerdo 1993, e ingreso a Relaciones Internacionales, pues la primera gran sorpresa es la desintegración soviética y la desaparición de nuestro mundo conceptual, de nuestro mundo de referencias políticas, pero también de nuestra forma metodológica y teórica de interpretar ese famoso mundo de la Guerra Fría. Y a partir de ahí se inicia toda una serie también de reconfiguraciones de los programas de estudio. Y bueno, nosotros tratábamos de llevar esos nuevos impulsos un tanto inciertos, oscuros, complicados, contradictorios a las primeras generaciones de estudiantes de Relaciones Internacionales. Todos los 90 fue muy confuso, en fin. Y los trabajos que yo escribí, precisamente, los 2 libros que yo tengo, es que efectivamente, como lo dice el doctor Roldán, yo me orientaron o tomé mi vocación internacionalista a raíz de mi amistad y de mi cercanía intelectual con el doctor Héctor Cuadra y Moreno, quien es un destacado internacionalista mexicano de mucha tradición y que de alguna manera él nos enseñó en la década de los 80 que el derecho se estaba transformando, porque curiosamente llegábamos a estudiar la maestría cuando México estaba discutiendo si se ingresaba al GATT o no ingresaba al GATT, si había tratado de libre comercio, si no había tratado de libre comercio, y eso rompía todo lo que era el paradigma del derecho. Al romperse todo el paradigma del derecho nos ayudó a pensar externamente, es decir, bueno, en el derecho económico internacional, lo que se empieza a trabajar en esos años son los proyectos de integración, que es un elemento importante que acompaña a la dichosa globalización, regionalización versus globalización, regionalización, integración, comercio internacional, y esto me lleva de alguna manera a insertarme a un estudio más profundo de las relaciones internacionales en el doctorado. Y entonces esto es lo que hemos hecho básicamente con los libros que yo he escrito. Es que si alguna lección tuve yo del doctor Héctor, es que nuestra región de América Latina no se piensa todavía desde el punto de vista epistemológico como un centro de generación de conocimiento propio, y que si estábamos tan fracturados en esto de comprender a América Latina y a nuestros países tan diversos, que nos habíamos perdido desde la década de los 50, cuando se formó la LALC, y luego seguimos perdidos cuando se formó la LADI, y seguimos más extraviados cuando vino el proceso de globalización y se impuso la visión pro-norteamericana en
en la economía de América Latina. Y si a esto sumamos todas las experiencias de la Guerra Fría, pues América Latina seguía siendo una tragedia, no solamente política e histórica, sino también epistemológica. Cómo crear el conocimiento de nuestra propia realidad y reinsertarla en un mundo cada vez más complejo, pero no por ello quiere decir que no podíamos construir nuestras propias identidades, nuestros propios conocimientos, nuestras propias interpretaciones de la realidad y de los contextos que nos sean adversos. Y en mí nació, pues, como dice el doctor Roldán, efectivamente, yo desde joven, la idea de asumir el marxismo como una teoría social, no dogmática, ¿verdad?, no cerrada, sino abierta, más bien con una metodología para investigar la realidad social, pues me llevó precisamente a abrazar un poco a la causa de estudiar las teorías desde América Latina y en especial desde México, que había contribuido en la formación del pensamiento internacional. Y con esto quiero cerrar un poco para pasar a algunas cuestiones más, digamos, más en cuanto al evento. Efectivamente, cuando nosotros escribimos esto, nos adherimos a una situación, la teoría normativa. ¿Por qué? Porque la teoría normativa es una teoría del deber ser, de alguna manera, pero no de un deber ser dogmático, tradicional en el derecho, sino de un deber ser que implica el estudio de las instituciones internacionales, los roles, las reglas, los principios, pero también las relaciones de poder, las relaciones de hegemonía y, evidentemente, los deseos de transformación. Y ahí es donde yo creo que es una labor fundamental de los profesores que postulamos de alguna manera el pensamiento crítico, de impulsar a nuestros estudiantes a que se comprometan con el entorno, con ciertos principios ético-valorativos, pero también con ciertos principios de acción. Es decir, no basta echar un chat, no basta publicar un estado en el Facebook, ¿verdad?, sino de lo que se trata es precisamente de actuar, de oponerse o al contrario, ¿verdad?, de proponer cambios y al mismo tiempo de interactuar en nuestro contexto social para ese cambio. Y la docencia a mí me ha permitido un gran privilegio. Me ha permitido un gran privilegio porque mis opiniones han sido en algunas ocasiones motivo de controversias fuertes, pero en otras ocasiones también han sido motivo de una recepción muy favorable con los estudiantes, con la juventud, que finalmente es la fe de los profesores, ¿no? De los profesores universitarios que pensamos un poco en la utopía, y en esta utopía que de alguna forma nos va como generando una ruta de idealizaciones, no porque sean irrealizables, sino de deseos y de la construcción de una teleología por transformar la realidad. Porque yo sigo pensando en términos de la teoría objetiva, que nosotros seguimos siendo seres humanos en la medida en que transformamos nuestra realidad y nos transformamos a nosotros mismos. En la medida en que nosotros permanezcamos estáticos, el ser humano como ser histórico empieza a morir, empieza a palidecer y empieza a volverse simplemente un objeto de quienes interactúan y que pueden realizar las manipulaciones para que la conducta sea controlada. Bueno, y compañeros, pues yo la verdad me siento muy halagado, les agradezco de todo corazón este reconocimiento. Les quiero decir que me siento muy conmovido porque no es fácil que los profesores, que los colegas, sobre todo que los estudiantes puedan reconocer cuando uno está en silla de ruedas, ¿verdad? O cuando estamos en el hospital, o cuando uno ya se murió, dicen, no, pues ahora sí vamos a dar un reconocimiento, pues ya para qué, ya nos enteramos, o cuando estamos en silla de ruedas ya ni siquiera podemos hablar. Para expresar algunas ideas. Y por eso yo les digo a ustedes y les reitero mi especial agradecimiento al doctor Juan Pablo, que mucho se afanó en esta dinámica, al doctor Luis Ochoa por su disposición, a la doctora Adriana Ortega por también dar esto, que no quedara de alguna manera en el aire, sino que se fuera configurando este evento, y esto significa mucho para mí porque es finalmente una honda satisfacción y una honda emoción sentir que todos estos 40 años de docencia no han sido inútiles, porque finalmente, como me decía un viejo comunista chileno que conocí, decía, viajar 60 kilómetros para que uno te escuche ya es una ganancia, viajar 60 kilómetros para que nadie te escuche es una pérdida de tiempo.
pero con uno que te escuche y con uno que te haga caso, estarás formando una opinión, porque ese otro será también una comunicación hacia otros y habrás cumplido con una misión en la medida de llevar las ideas, llevar los elementos fundamentales del pensar, que seguramente cree uno que impactará el futuro social. Y así es la docencia, ¿verdad? Porque tenemos grupos de 60 alumnos, bueno, yo los tuve de 65 cuando empezamos, la primera generación estaban sentados en el piso, quizá de allí 15 me hicieron caso, ¿verdad? Otros 30 quizá no, pero finalmente esto me permite que a lo largo de los 22 años que estuvo operando, al menos en el rubro de relaciones internacionales, creo que la presencia de Estefanía, a la cual yo recuerdo muy bien porque incluso con ella yo trabajé en un tema muy importante en un congreso que existía aquí en Puebla, donde se reunía el pensamiento crítico desde los dogmáticos de la izquierda hasta aquellos que eran muy flexibles para poder tener una propuesta alternativa. Me acuerdo del profesor Carlos Figueroa, que estaba presente allí, y bueno, con ella yo trabajé una discusión muy interesante para difundir puntos de vista también en ese sentido muy retroalimentadores. El caso de Rogelio, yo me acuerdo cómo también trabajábamos los temas de marxismo, la inquietud, a veces la angustia que yo sentía, porque como decía, como que aquí no le entiendo mucho de qué se trata, ¿no? Y buscar el camino, ¿no? El caso, por ejemplo, de Eduardo, lo recuerdo muy bien cuando me dijo, es que yo no tengo todavía las bases para estar en teorías contemporáneas, pero voy a entrar porque para teorías contemporáneas creo que estaba en el programa, que era muy flexible, pero decía, es que para estudiar esta materia necesita más economía, más historia, más ciencia política, y sin embargo hizo, como decíamos en nuestra generación, la carrera del indio. Vino de atrás, adelante, para después ser un estudiante de los más destacados en esa materia. Y así podría yo recordar de muchas generaciones, X, a Y, y Z, y a N, y por eso es que todo este devenir son satisfactorios para los profesores. Nosotros no tenemos otra cosa más que esa satisfacción, el reconocimiento que moralmente nos ayuda a salir adelante en una medianía económica, porque nunca salimos ricos de la docencia, evidentemente, somos seres modestos, tenemos recursos limitados, sin embargo el reconocimiento es para nosotros como un alimento a nuestra alma como enseñantes. Y pues yo reitero mis agradecimientos a todos ustedes, créanme que sí, estoy muy conmocionado, no puedo encontrar la palabra, pero la idea de que no pude seguir fue una decisión también personal que tomé, pero esto no quiere decir que en el futuro no vuelva a ejercer la docencia, y estoy, digamos, no sé, sentimentalmente no estoy bastante motivado para agradecerles a ustedes, a todos, este momento que para mí es inolvidable, pues, forma parte quizá de un ciclo trascendental, esa es la palabra, trascendental, y un abrazo a todos y muchas gracias, compañeros, les agradezco de veras inmensamente esto, para mí significa mucho, y pues Raúl, allá nos veremos en Querétaro en uno de estos meses, tan pronto la pandemia nos deje, y por allí recordaremos a los estados. Pues muchas gracias, compañeros, de veras reitero un abrazo a todos y mi agradecimiento personal a todos. Gracias. A usted, profesor Salvador, pues por permitirnos ser parte de su mundo, de coincidir con usted, ¿no? Como profesor, como colega. Yo creo que desde el principio, ¿no? Cuando publicamos en el Facebook que se iba a hacer el homenaje, pues muchos estudiantes reaccionaron así como muy rápido, y bueno, eso refleja obviamente todo lo que usted ha construido a lo largo de tantos años, y no es fácil, ¿no? O sea, decir, ya quisiéramos algunos de nosotros en algún momento decir, bueno, voy a cumplir 40 años en algún momento, ¿no? de la docencia. Ya sé que Pati me pone una cara de, ay, ¿cómo? Sí, ¿no? O sea, es decir,
decir que nos comprometimos durante tanto tiempo con la docencia y con la investigación y con lo que implica también estar en una facultad como la nuestra, ¿no? Que ya la conocemos bastante bien. Doctor Luis Ochoa Bilbao, si nos puede mostrar también la placa que la facultad, y bueno, le cedo la palabra. Esta placa le haremos entrega de la placa al doctor Vázquez Vallejo en las instalaciones de la universidad. Obviamente tenemos que cuidar todas las medidas sanitarias, pero se la entregaremos oportunamente en los próximos días y haremos alguna captura con la fotografía o algo por el estilo para que se vea que la está recibiendo ahí. Y para eso, pues, tenemos que pedir el ingreso a las instalaciones de Ciudad Universitaria. Desgraciadamente, esta pandemia ha obligado que actos como estos, que requieren de la presencia humana y del calor de los amigos y de los colegas y de los compañeros, se tengan que hacer a distancia. Sin embargo, aún salvando este problema, pues pudimos estar presentes virtualmente y me parece que eso también es digno de celebrarse. Así que haremos entrega de esta placa próximamente y lo haremos dentro de las instalaciones de la universidad cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan y deseamos que eso sea pronto. Muy bien, ¿podemos recordar nuevamente el texto que contiene la placa? Por supuesto, lo voy a leer por completo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento al doctor José de Jesús Salvador Vázquez Vallejo por 40 años de servicio y aportaciones como profesor investigador en los programas de la licenciatura en Relaciones Internacionales, posgrado en Derecho, Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, Pensar Bien para Vivir Mejor, Heroica Puebla de Zaragoza, a 2 de marzo del 2021. Muchas gracias, doctor Luis Ochoa Bilbao. Voy a leer por último algunos comentarios que aparecen en la página de Facebook que estamos transmitiendo por Facebook, como saben, y también a través de YouTube. Ya varios alumnos han puesto aquí sus comentarios. Por ejemplo, Jaciel Carvajal dice: doctor Vallejo, muchas felicidades. Fue un honor el haber formado parte de su último grupo de teorías de Relaciones Internacionales en la UAP. Víctor Troncoso, felicidades, doctor Vallejo, un gusto poder coincidir con ustedes, siempre un maestro de excelencia y un gran ejemplo. Fabiola Luna, todo un honor haberlo conocido. Marco Jope, muchísimas felicidades, doctor Vallejo, de verdad, un honor tener clases con usted, hizo de estas clases en línea. Una experiencia única donde me demostró que no importa si estamos en salón de clases o en la sala de nuestra casa o en cualquier otro lado, por una buena enseñanza cualquiera puede aprender. Un placer haber sido su estudiante. Bueno, nos despedimos y llegamos al fin de este evento. Les agradecemos muchísimo también la disposición de la facultad para realizar este homenaje. Como saben, pues intentamos hacer una parte presencial en Ciudad Universitaria y otra parte virtual, tratando de ajustarnos a las condiciones de la contingencia. Sin embargo, tuvimos que hacerlo virtualmente todo el homenaje. Nos gustaría en algún momento también, bueno, próximamente, cuando las condiciones lo permitan, podernos reunir y celebrar juntos y poder conversar, charlar y continuar nuestras conversaciones. También se está pensando por parte de la licenciatura en Relaciones Internacionales generar algún o crear algún tipo de seminario sobre teorías de relaciones internacionales. Y bueno, ya le pasaremos ahí la estafeta al maestro Rogelio Regalado Mújica para este evento, y será un placer para nosotros desde la maestría poder dar continuidad a las enseñanzas del profesor Salvador Vázquez Vallejo en el área de teorías de relaciones internacionales y particularmente desde la perspectiva latinoamericana. Gracias a todas las personas que participaron y también a todos quienes nos siguieron en los distintos canales de transmisión de este evento.
Hasta luego y estamos en comunicación. Un fuerte abrazo, doctor Salvador. Estamos comunicados y pues nos aseguramos que le llegue la placa a sus manos. Muchas gracias a todos y estaremos pendientes. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo, hasta luego.